Hola, soy Noelia Toro, residente de la unidad docente de matrona del Hospital Universitario de Ceuta, y dentro de las sesiones online de educación maternal voy a hablar sobre el desarrollo embrionario y fetal. Además de ello, voy a hablar sobre la anatomía del aparato reproductor femenino, los signos y diagnósticos del embarazo, algunas preguntas frecuentes sobre el desarrollo. Relacionado con esto, voy a hablar sobre la suplementación en el embarazo y los signos de alarma. En primer lugar, la anatomía del aparato reproductor femenino se divide en dos, en el aparato reproductor femenino externo y el interno. El externo es el que vemos visualmente desde el exterior, y el interno es el que está dentro del organismo. Además de ello, vamos a hablar brevemente sobre la anatomía de la mama. Son los órganos productores de la leche materna y está formada por el tejido glandular mamario, el tejido adiposo y la piel. Externamente vemos la areola y el pezón. Dentro de la mama encontramos unos lóbulos que son las unidades funcionales de la mama. Ya hablando en relación al aparato genital femenino externo, de arriba a abajo, vamos a hablar sobre el monte de Venus, que está sobre la sínfisis del pubis y da protección a la vulva. Después están los labios mayores, que también da protección, y dentro de ellos se encuentran los labios menores, que están súper vascularizados. El clítoris, que es el tejido eréctil que aumenta de tamaño durante las relaciones sexuales. Es el órgano responsable del orgasmo femenino. Después tenemos la vagina, el vestíbulo vaginal, que se encuentra la uretra, la vagina propiamente dicha, el himen y el meato urinario. ¿Vale? Después tenemos la parte del periné, que es la zona inferior de la vulva, hasta el ano, que es donde se producen los desgarros durante el expulsivo y las episiotomías. En relación al aparato reproductor femenino interno, encontramos diferentes partes. En primer lugar tenemos el útero, que es donde se anida el huevo y donde va creciendo el feto. En una situación normal tiene un tamaño de pera, y conforme va avanzando la gestación va aumentando su tamaño. En relación a ello, consta de tres partes, que la parte más importante pues sería lo que es el cervix, que es el cuello uterino, que esto durante la etapa de la dilatación pues se tiene que ir borrando, y en él encontramos el orificio externo y el orificio interno. El orificio externo es el que nosotros vemos en la citología. En relación a las trompas de falopio, pues decir que en ella se produce la fecundación entre el óvulo y el espermatozoide. Se encuentra en esta zona. ¿Vale? Después los ovarios, decir que eso es un órgano par que tiene doble función reproductora, porque se encarga de la formación y la maduración de los óvulos, y función endocrina, porque producen las hormonas sexuales femeninas, que son la progesterona y el estrógeno. Son los encargados del ciclo menstrual y el ciclo ovárico. Por último tenemos la vagina, que como antes he comentado, es el sitio donde se deposita el semen. Junto al canal, o sea, junto al periné, forma el canal del parto blando, junto al cuello. Vale. En cuanto al desarrollo embrionario y fetal, pues decir, como he comentado antes, que la fecundación se produce en la zona ampular de la trompa de falopio, y antes de ello, pues decir que los gametos sexuales femeninos, en este caso, que serían los espermatozoides y los óvulos, pues tienen 23 cromosomas, y ellos, al unirse, pues produce un cigoto que tiene 46 cromosomas. Después de la fecundación, a lo largo del proceso, pues se van produciendo diferentes células hasta llegar al útero, una vez ya el huevo fecundado y el cigoto. En cuanto a las etapas de desarrollo, pues tenemos etapa preembrionaria, que sería desde la fecundación hasta la segunda semana de gestación. En ella se producen las capas germinativas mediante el proceso llamado gastrulación, y es lo que va a dar lugar al embrión y al feto. Después, en la etapa embrionaria, sería desde la tercera semana hasta la octava semana, es el periodo más importante, porque es cuando se producen los órganos, tanto los tejidos como los órganos. Y por último tenemos la etapa fetal, que va desde la novena semana de gestación hasta el nacimiento. En relación a la placenta y a los anejos, comentar que la placenta empieza a ser funcionante en las 10-12 semanas de gestación, y se empiezan a diferenciar la cara materna y la cara fetal a partir del cuarto mes de gestación. Unido a la placenta encontramos el cordón umbilical, que está formado por 2 arterias y una vena, y rodeada por la gelatina de Wharton. Tanto la placenta como el cordón umbilical se encarga de la oxigenación y de la nutrición del feto. Rodeando al feto encontramos las membranas ovulares, que están compuestas por el amnios y el corion, y dentro de ello encontramos el líquido amniótico, que se encarga de permitirle el movimiento, la nutrición y la oxigenación.
En cuanto a los signos y diagnósticos de embarazo, decir que hay 3 signos. En primer lugar tenemos los signos de presunción, que son los subjetivos y que nos dice la mujer, que suelen ser la ausencia de menstruación, las náuseas, los vómitos, los cambios en el pecho, pero que estos signos nunca podemos asociarlos a embarazo porque puede estar relacionado por otro tipo de causas. En cuanto a la probabilidad, si son objetivables por el profesional sanitario, y destacar lo que es la hormona, la detección de la hormona de la beta-HCG en sangre y en orina. Primero aparece en sangre y después en orina. De todas formas, no puede ser, esto es el diagnóstico porque puede estar aumentado en algunos tipos de tumores. Lo que sí permite el diagnóstico del embarazo serían los signos de certeza, que sería la visualización del feto y la detección del latido fetal, que se podría ver por una ecografía. En cuanto a las preguntas frecuentes sobre el desarrollo del embarazo, en primer lugar, ¿cuándo debemos ir al embarazo si pienso que estoy embarazada? Pues nosotros recomendamos que sea lo antes posible. Tan pronto como nos enteremos, acudamos al médico de familia y él pues te dirigirá para la matrona. Incluso también recomendamos que si tienes deseo de quedarte embarazada, empieces de manera preconcepcional. Nuestro objetivo como matrona pues sería la concepción temprana, sobre todo antes de las 10 o 12 semanas de gestación, para asegurarnos el control y el seguimiento del embarazo. En cuanto a las visitas, pues depende de las necesidades de la gestante, pero normalmente suelen ser entre 9 y 12 semanas. Primero lo que hemos comentado antes, que sería el médico de familia, después la captación con la matrona y después tendrá 3 visitas con el ginecólogo, uno en cada trimestre, para hacer una valoración de cómo va creciendo el feto, cómo está la placenta y cómo están las membranas y el líquido amniótico. Así, a destacar alguna, pues sería la captación y la eco de la semana 20, que es la más importante. En cuanto a las fechas de parto, pues teniendo en cuenta que la gestación tiene una duración aproximada de 40 semanas o 280 días, hacemos una estimación mediante la regla de Nagel, que se calcularía sumando 7 días y restando 3 meses y además sumándole un año a la fecha de última regla. Así haríamos una estimación aproximada. De todas formas, la mejor forma de datar la gestación sería mediante ecografía. Hablando de ecografías, pues ¿cuándo podremos ver al bebé? Pues en principio el bebé se puede ver mediante una eco transvaginal con un saco gestacional a los 18 o 20 días tras la ovulación, pero será más visible a partir de la 6ª semana, que es cuando empezaremos ya a diferenciar el polo cefálico y la bolsa amniótica. En cuanto al latido del bebé, se inicia en la 5ª semana, pero nosotros lo detectaremos mediante eco abdominal en la 10ª semana. En cuanto al sexo, pues se podrá saber con la eco del segundo trimestre, que es la que he comentado antes, aunque en algunas privadas se puede ver antes, pero es poco preciso porque depende de la postura del bebé. En cuanto a los movimientos del bebé, empiezan en la 10ª semana, pero no se empiezan a percibir por las gestantes hasta el segundo trimestre. En multípara empieza antes, en las 16 semanas, y en primípara entre las 18 y las 20 semanas. En cuanto a la audición, el inicio de la audición en el bebé empezará a las 24 semanas. Por último, relacionado con el desarrollo embrionario, creíamos importante también hablar de la suplementación en la gestación. ¿Por qué? Porque evitan defectos en el desarrollo embrionario fetal y efectos negativos en la gestante. Nosotros recomendamos la suplementación con ácido fólico porque evita defectos en el tubo neural y problemas negativos en la gestante, como anemia megaloblástica, desprendimiento prematuro de placenta, etc. Recomendamos de manera preconcepcional en el primer trimestre y en el segundo trimestre 0,4 miligramos al día si no tiene antecedentes. En el caso de que tenga antecedentes o se consideren de riesgo, que eso sería tener un hijo con otro tipo de defectos o tener familiares que lo hayan tenido, pues se recomienda 5 miligramos al día. En cuanto al yodo, pues recomendamos alimentos ricos en yodo como la sal yodada, que serían lo mejor sería tomar 3 o 4 gramos al día. Y se recomienda 200 microgramos de yodo al día, tanto en la gestación como en la lactancia materna. En cuanto al hierro, decir que con una dieta sana rica, pues se podría asegurar los requerimientos de hierro, como se utilizan alimentos como los berberechos, los mejillones y los cítricos. Solamente se suplementará en el caso de que tengan una hemoglobina o un hematocrito bajo. Por último, quería comentar los signos de alarma, porque pues, si aparecen algunos de estos signos de alarma, pues nosotros recomendamos que acudan al centro de salud de referencia y que hablen con su matrona para valorar la situación y ya ver lo que es más idóneo en este caso. Por último, aquí tenemos un enlace de interés con unas aplicaciones y unos documentos. Nada, espero que os haya servido y que sea útil para vuestro embarazo.